Días, mi nombre es Acevedo Dimas, estudiante del Instituto Leopoldo Marechal, preparando esta videoclase como forma de evaluación para el segundo parcial de la materia Pedagogía General. Los estudiantes que me acompañan son Giordano Valentín, Gauto Cristian y Tavares Jeremías. Hoy vamos a hablar de las juventudes y nuevas subjetividades. La idea es mirar qué pasa con los adolescentes en la escuela y en la sociedad, qué problemas se enfrentan, qué situaciones aparecen de exclusión o violencia y qué distintas miradas tienen los autores para entender mejor esta realidad. Uno de los textos que vamos a usar como referencia hoy viene del libro Mitomanías de la Educación Argentina, escrito por Alejandro Gripson y Emilio Fanfani. En este libro hay un capítulo muy interesante titulado Mitos sobre los alumnos, que analiza cómo las nuevas generaciones siempre fueron un objeto de visiones contradictorias. Por un lado, son vistas como el futuro y depositarias de esperanza, y por otro lado también son señaladas como una amenaza o una juventud totalmente perdida. En este texto se nombran 4 mitos. El primero es que a los alumnos no les interesa nada, que en realidad sí les interesa, pero muchas veces no coinciden con lo que se enseña. El desafío es poder conectar este interés con los contenidos. El segundo es que los pobres no pueden aprender. La pobreza no significa falta de capacidad para aprender. Todos podemos aprender si se brindan los recursos necesarios. El tercer y cuarto mito van muy de la mano. La culpa de todo lo tiene la familia y los padres de hoy no colaboran con la escuela. Muchos docentes creen que un factor clave para el aprendizaje del alumno es el apoyo familiar, pero también hay que entender que no todas las familias pueden dar ese apoyo, porque ya no siguen ese modelo tradicional y son muy diversas. Hay que tener en claro que ni la familia ni la escuela tienen toda la culpa. Lo que se necesita es trabajar en conjunto, sin pasar responsabilidades unos a otros. Se pide participación a la familia, pero con algunos límites. Se acepta su apoyo logístico, pero no tanto en las decisiones pedagógicas. Este capítulo también señala que siempre se habló de los jóvenes de una forma muy contradictoria, como el futuro lleno de promesas y esperanza, pero también como un problema o una juventud perdida. Bien habla de que el rol del docente no solo es transmitir los contenidos, también hay que generar interés y poder hacer un puente entre lo que se enseña y lo que los alumnos viven. Como último, señala reconocer una diversidad que es clave para la educación inclusiva y realista. Hola, mi nombre es Valentín Giordano y vengo a explicar una parte fundamental de la violencia dentro de las aulas. Y no hablamos de violencia solo cuando nos referimos a una agresión física, sino también a la violencia que existen en las palabras y o etiquetas que se le pueden poner a una persona. Que nunca escuchó decir, tiene una pinta, seguro se pelea por todo, le va mal en el colegio. ¿Una pinta de qué? Exactamente. ¿Se le puede referir una cara a una actitud? ¿O del mismo modo a una persona solo con verla se le puede reflejar cómo es esa persona? Esto parece una idea bastante ridícula, pero se le preguntó a 16 alumnos qué toman ellos como alumnos violentos. Y las descripciones, en parte, fueron físicas. Por ejemplo, inmaduro, ignorante, villero, negro, chorro, quilombero. Todas estas expresiones reflejan, en parte, una discriminación o, en su caso, un separamiento en los grupos que estos mantienen. Pero ¿qué tiene que ver con el racismo? Todos sabemos que el racismo no solamente se basa en el color de piel, sino que también se ven las diferencias sociales o culturales de las personas. Y esto los mismos alumnos lo toman para reflejar la separación que hay entre un ellos inferiores y un nosotros superiores, según eh, cuántas materias aprueben, según cómo se comporten, cómo se visten. Y esto refleja un acto de racismo, donde se toma la apariencia física, el rendimiento escolar, los juicios morales, etcétera, para reflejar cómo es una persona. Y esto crea dos grupos diferentes. Por ejemplo, los del fondo con los de adelante. Y esto termina cayendo en un claro ejemplo de racismo. Pero ser llamado un alumno violento es un acto de violencia por sí mismo, porque termina limitando la identidad y la autoestima de las personas a las que se les refiere. Muchas gracias.
Bueno, mi nombre es Jeremías Tavares y voy a continuar con el tramo Jóvenes en Turbulencia, miradas críticas contra la criminalización de los estudiantes de Karina Kaplan. En este trabajo, la autora aborda la manera en que las sociedades construyen representaciones de sus jóvenes y adolescentes y cómo los vinculan con situaciones de violencia e inseguridad. Este trabajo lo divide en tres ejes principales: la violencia como experiencia sociocultural e intergeneracional, derribando presupuestos sobre jóvenes, violencia y sistema educativo, y la violencia como búsqueda del sentido de la práctica. En el primero de ellos, las dos caras de la moneda, la autora se pregunta si se trata de jóvenes indisciplinados o rebeldes y desafiantes del status quo. En esta parte se apoyan las ideas de Pierre Bourdieu. La foto nos pareció muy representativa de este tramo, es de la crisis 2001. Luego continúa con reservando presupuestos sobre jóvenes, violencia y sistema educativo, y se pregunta cuál es el sujeto que resulta de los procesos de negación de la otredad y de civilización. Para esta parte retoma otra vez a Pierre Bourdieu y pone en tensión una relación o una tendencia social a asociar violencia y pobreza. La foto es de Martin Weber, de su libro Sueños Latinoamericanos, un joven colombiano llamado Cristian de 15 años. También nos pareció muy representativo porque durante esta parte la autora Karina Kaplan hace hincapié en el sinsentido de la vida, producto de procesos de civilización y de exclusión social, y que luego genera esto una pulsión violenta. Por último, la violencia como búsqueda del sentido de la existencia social aborda la problemática en torno a la violencia y la vincula con los sinsentidos de una existencia social que viene como resultado de procesos de fragmentación y de exclusión social. La tesis que plantea es la violencia como una cualidad relacional y que estos procesos, o mejor dicho, actos de violencia, hablan de las sociedades en las que vivimos. La fotografía se tomó durante la sanción de la ley Bases, la que le dio facultades delegadas al Ejecutivo. Bueno, y para cerrar, los aportes de los autores: Norbert Elias, de su libro Civilización y Violencia, y Pierre Bourdieu, de Meditaciones Pascalianas. Y la hipótesis, perdón. Según Kaplan, lo que importa es ver el vínculo entre violencia y sinsentidos de la existencia social, sobre todo percibida por los más jóvenes. Y en segundo lugar, la violencia como una señal para ser visto, para ser respetado, identificado. Esto ya en el contexto de las aulas. Gracias. Hoy ser un adolescente en la escuela es un desafío, y Javier Lamónica en su obra Ser adolescente en la escuela nos muestra un escenario lleno de tensiones y cambios. El libro ilustra esta complejidad a través del caso de Micaela, una alumna con excelentes notas pero desmotivada, apática y sin ganas de relacionarse con sus compañeros adolescentes. Esto ejemplifica las nuevas formas de evitar las aulas y los desafíos que enfrentan los educadores. El autor profundiza esto en 3 ejes principales para comprender las transformaciones actuales en las escuelas: el vínculo con los adultos, el vínculo con el saber y el vínculo entre pares. En el vínculo con los adultos se aborda la crisis de la autoridad docente. Antes, el profesor era el profesor y punto. Tenía autoridad por el simple hecho de serlo. Hoy todo eso no existe. En la actualidad depende de la personalidad del profesor y del lazo que éste construya con sus alumnos. La conclusión es bastante clara. La autoridad del docente no se propone, debe demostrarse y ganarse día a día en el aula, mientras las familias se posicionan como consumidores que exigen resultados. Pasamos al segundo eje, que se centra en algo igual de fundamental: la relación que tienen los adolescentes con el propio conocimiento. Antes, el profesor era la fuente principal del saber. Hoy esa fuente es infinita y se llama Internet.
Cualquier dato o cualquier explicación se encuentra a tan solo un clic, así que la palabra docente compite directamente con el veredicto de Google. Es una batalla complicada. Y esta es la pregunta del millón. Si un tutorial te explica mejor X tema, ¿qué sentido tiene la clase de toda la vida? Todo esto nos lleva a un concepto clave para entenderlo, la performatividad. Suena una idea complicada, pero la esencia es fácil de entender. El conocimiento ya no se valora por sí mismo, sino por su utilidad. En otras palabras, solo vale si es útil. Hemos pasado de buscar aprendizajes significativos a exigir aprendizajes productivos. La pregunta en clase ya no es ¿qué vamos a ver hoy?, sino la famosa ¿y esto para qué me sirve? Y llegamos al tercer y último eje, la que se centra en el vínculo entre los propios estudiantes. Un terreno en el cual lamentablemente la palabra que más se escucha es violencia. Cuando pensamos en violencia escolar, es normal que se nos vengan en la cabeza tragedias horribles. Sin embargo, el autor nos dice, si solo nos fijamos en estos estallidos de violencia, por muy dramáticos que sean, nos estamos perdiendo de la película completa. Pues eso es solo la punta del iceberg. Porque la violencia que más daño hace y la más extendida no es siempre la que comete un individuo malo. A menudo es una violencia silenciosa, que está metida en el propio sistema. Y esa es la violencia de la exclusión, de la indiferencia, de un sistema que simplemente no sabe qué hacer con alguien que es diferente. Y esta es la pregunta que se queda flotando en el aire. Si la escuela tradicional ya no responde, ¿qué escuela necesitamos?